Bienvenidos a la versión 2019 del cuadro de carga, como lo había prometido. Y va a ser una versión en donde el cuadro está más actualizado, tiene más cositas interesantes. No todas son las que a uno le piden en una empresa cuando usted va a hacer un cuadro de carga. Este es un cuadro que yo paso de ahí, cumplo con todos los requerimientos de las normas, pero quise complementarlo con muchas otras cosas más. Entonces vamos a mirar primero qué es un cuadro de carga. El cuadro de carga es un cuadro en donde usted trata de repartir la carga total de una edificación, de una casa, una residencia, tratando de que las fases queden más o menos con la misma cantidad de carga. Eso es el principio fundamental de un cuadro de carga. Entonces, bueno, comencemos. Aquí al lado izquierdo aparece el circuito, en donde aquí dice 1, 3, 5. ¿Por qué aparecen tres números? Porque resulta que aquí, usted se da cuenta que hay un 1, mírelo, es porque esto es para la estufa. Entonces dice que esta casa tiene una estufa trifásica de 8000 vatios y que se va a repartir en tres fases. Quiere decir que 8000 dividido 3 nos da 2666,66 para cada una de las fases. ¿Por qué es el circuito 135? Porque resulta que mi amigo ingeniero Manuel Moreno me decía, Jorge, en los tableros de distribución no puedes colocar 1, 2, 3 porque el tablero tiene al lado izquierdo los impares y al lado derecho los pares, o viceversa. O sea, el cuento es que toca colocar las tres fases a la izquierda o a la derecha. Por eso va 1, 3, 5. Eso es un gran aporte, mi compañero y amigo. Bien, aquí están los 8. ¿Qué más hay en este cuadro? Voy a tratar de explicar todo, que no se me olvide. Entonces, bueno, yo tengo aquí que la potencia total de esta estufa trifásica es de 8000 vatios, que la tensión es de 208, o sea, es voltaje de línea, y la corriente 2222. Vamos a ver cómo se calculó esto. Entonces aquí en la parte de arriba me dice que es la potencia total dividido en la multiplicación de raíz de 3 por ser trifásica, la tensión y L5. ¿Qué es L5? En las versiones anteriores yo no había colocado el factor de potencia, que tiene que ir. No lo había puesto porque pues, el factor de potencia generalmente en una casa, en una residencia, es uno para todo. Pero dadas las inquietudes de muchas personas, de mis suscriptores, me decían, pero ¿y por qué? ¿Dónde está el factor de potencia? En este caso, la estufa es una potencia estrictamente resistiva. Entonces el factor de potencia es 1. Aquí están las 22. Listo. ¿Qué otra cosa puse aquí? Que le cambié en este cuadro. Bueno, a propósito, yo le envío el cuadro de manera gratuita si usted me escribe al correo que aparece aquí en la parte de abajo, Jorge Medina Articulación Sena @gmail.com, para que usted haga sus trabajos. Yo no le tengo ningún problema a eso. Entonces, ¿qué novedad le puse aquí? Imagínense que yo aquí le puse el calibre del conductor y miren la fórmula que aparece en la parte de arriba, usted después la mirará. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo no, 8000 no es de 12000 vatios? Entonces miren lo que me va a pasar si yo le pongo 12000 vatios de una vez. Automáticamente me dice, no, ya el calibre 8 no, 10. No, es que la estufa es de 4000. Mire, me dice que sirve un 12. Entonces quiere decir que usted no tiene que ponerse a mirar la tabla 3, 10, 16, sino que de una vez aquí le digo qué calibre. Va desde el 8, desde el 6 hasta el 12. ¿Por qué calibre 14 no? Porque la norma dice que no podemos instalar un calibre menor a 12, así sea de iluminación. Bueno, ¿qué otra cosa le agregué? La temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a la corriente? Acuérdense que cuando es un sitio donde la temperatura es muy alta, como en este caso 40 grados, la corriente pasó de 22,22 a 24,42, afectando obviamente el calibre del conductor. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 20? Vea.
me baja la corriente. Me dice que no, pues eso es muy frío. Entonces que no necesita la corriente no va a ser tan alta. ¿Listo? Bueno, ya esta parte de aquí la había explicado. Espero que esto de aquí se haya entendido. Sin embargo, lo vuelvo a repetir. Potencia total. La tensión es trifásica. La corriente es potencia dividido la tensión multiplicada por el valor de raíz de 3 y multiplicado por el factor de potencia. Que aquí va el calibre del conductor, que aquí va la temperatura, que se modifica de acuerdo a la temperatura. O sea que suena curioso que uno diga, pero ¿cómo así que con 20 grados la temperatura baja? Sí, porque el factor correctivo de la tensión, de la temperatura, hace que la corriente pueda disminuir porque es un clima muy frío. Sigamos por este lado. Bueno, llegamos aquí, cálculo de la corriente que va a circular por el breaker o interruptor termomagnético o mal llamado aquí en Colombia taco. Aquí aparece 30, ¿cómo así si aquí decía que era 24 porque ahora es 30? Recordemos que para calcular la corriente que circula por un breaker hay que multiplicarlo por 1.25. ¿Por qué? Porque es que resulta que aquí estamos manejando valores efectivos. Nosotros estamos trabajando corriente alterna. Y por el breaker va a circular la corriente máxima que es mayor que la efectiva. Repito, esta corriente es efectiva. Esta corriente es la máxima. Entonces el breaker no se puede, digamos que existiera un breaker de 25 amperios. Ya se le va a disparar. Entonces por eso se multiplica por 1.25. ¿Aquí se puede colocar un breaker de 30? No. Entonces de 40. Entonces aquí también es otra novedad que le agregué a este cuadro. En este cuadro usted simplemente cambia las corrientes. Bueno, vamos a ver si se puede aquí, qué sucede aquí. 20, mire. Le voy a poner que la temperatura es 20, la corriente bajó, la corriente total bajó de 30 a 24 y miren, ya no dice 40 sino 30. O sea, aquí les estoy regalando un cuadro en donde usted no necesita ponerse a mirar, ay, ¿qué breaker le voy a poner? No, automáticamente el cuadro le lanza el breaker de cuánto debe ser. Entonces volvamos a la temperatura que teníamos acá, que era de 40. ¿Qué más encontramos aquí? Número de breaker, eso sí no es automático, eso sí toca manual. Entonces como es trifásico es 3. No he encontrado si es monofásico, pues es 1. Y si es bifásico es 2. ¿Qué más hay acá? Aquí, aunque no es necesario, esto no es necesario aquí en este cuadro, se puede ocultar, pero yo prefiero hacerlo así. Es longitud, cuántos metros hay o cuántos metros se van a qué longitud se encuentra, perdón, la estufa de el tablero de distribución. Aquí yo puse un valor de 30 metros, puede que sea menos. Entonces, bueno, sabiendo la longitud, primero lo pasamos a kilómetros. El factor de potencia es coseno, o sea 1, el ángulo de desfase es 0, el seno de 0 es 0, la resistencia. Entonces aquí hay otra cosa, vea, otra cosa que les estoy regalando. De acuerdo al calibre del conductor, aquí va a aparecer la resistencia automáticamente. O sea, usted puede simplemente, usted va llenando esto y esto aquí automáticamente le va diciendo la resistencia. Los ohmios por kilómetro de un calibre 10 es de 3,97. También le regalo esto, le da la reactancia inductiva para un calibre 10. Le da la impedancia total. No puedo explicar qué es eso de la reactancia inductiva, pero pues téngalo en cuenta, puede consultar. En conclusión, ¿cuál es la impedancia total del conductor en los 30 metros? ¿Cuál es la caída de voltaje con respecto entre fase y neutro? ¿Y cuál es la caída de voltaje entre fase y fase? Y aquí al final aparece el porcentaje. Esta es la parte que nos interesa. Y entonces aquí dice lo siguiente, calculado el porcentaje de voltaje que se va a caer por este conductor, sí cumple con la norma de no superar el 5%, en este caso todos están sí. Pero voy a mostrarles, vea, qué sucede si yo aquí le pongo 80 metros. Mire, automáticamente me dice no. Ese calibre 10 no le sirve porque dada la reactancia, la resistencia, la impedancia total, la distancia, el porcentaje de caída de voltaje es del 6.5% y la norma dice que hasta el 5%.
aunque en algunas partes he encontrado que se puede hasta el 7, yo prefiero el 5. No, que entonces nos va a tocar ponerle a 70 metros. Tampoco. Dejémoslo los 30 metros. Y vamos a poner aquí, vamos a ver qué pasa si yo le pongo 18.000 vatios. 18.000, no, 22.000 vatios. No, no alcanza. O sea, la potencia por más alta que sea, no nos alcanza. Listo. Entonces, pero sí lo que les digo yo acá, bueno, no sé si de pronto en un caso de estos yo le pusiera aquí, a ver, uno, no, es que el más alto, aquí está, mire, 4.500. ¿Qué pasa si le pongo 7.000? Vamos a ver. No, no alcanza. Listo, no hay problema. Bueno, entonces volvamos ya, esa parte quedó, de lo que le digo, aquí está calculado todo. ¿Qué otras cosas hay en este cuadro? Bueno, aquí dice que en toda la casa se van a colocar 11 lámparas, aquí en total, ¿sí? Entonces miren qué pasa, resulta que, ¿por qué aparece dos veces esto aquí? O sea, porque es que usted aquí en la parte de abajo saca el total, usted dice, bueno, 11 de 60, 4 de 100, 10 de 150, tomacorrientes normales 36. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo aquí 12? Observen lo que va a pasar. Automáticamente me dice, no, le falta una. Usted dijo que en la casa eran 12 y hasta ahora ha distribuido 11. Entonces eso es lo que sucede en este caso. Y cualquier modificación que yo le haga aquí, por ejemplo, que le disminuya o le aumente, me va a decir, no, aquí le está diciendo, este rojo le está diciendo, se pasó. ¿Listo? Entonces, conclusión. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En la parte de abajo usted va a escribir cuántas va usted a instalar. Y usted va distribuyendo acá y en algún momento aquí le va a aparecer diciéndole que le falta algo. Bueno, ¿qué es el circuito 2.4? Una ducha. ¿De cuánto es la ducha? De 4.500. ¿Cuál es el factor de potencia? 1 porque es resistivo. ¿Qué tensión es? Bifásica, 208. La corriente, por favor, aquí había una polémica y ya la solucioné. Resulta que para calcular la corriente en un sistema bifásico, yo había encontrado que era potencia dividido voltaje multiplicado por el factor de potencia y multiplicado por raíz de 2. Y ahora resulta que no es raíz de 2, sino 1.15. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué cambió ese valor? Repetimos. Para la trifásica es potencia total dividido el producto de raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia. Para el bifásico, potencia total dividido por el producto de 1,15 por el voltaje y por el factor de potencia. ¿De dónde salió 1,15? Había una polémica ahí, ya la solucioné, es que en algunos países es dividido 2, pero eso es porque el sistema no es trifásico de 3 fases desfasadas 120 grados, como es aquí en Colombia. Era un sistema monofásico de fase partida en donde se divide por 2, porque las fases no están desfasadas, entonces no hay problema. O están desfasadas pero no 120 grados, hago la corrección. En otras partes me decían no, raíz de 2, y así lo encontré yo en un documento aquí, en un curso que hice con un ingeniero, y resulta que ese raíz de 2 no es exactamente. Investigando, analizando, encontré que es 1.15. ¿Y por qué? Porque resulta que es potencia total dividido raíz de 2, perdón, es 2 dividido raíz de 3. ¿Por qué 2? Pues porque son dos fases. ¿Y por qué raíz de 3? Pues porque están desfasadas 120 grados. ¿Listo? Lo demás todo es igual. Miren, distribuí. ¿Por qué yo coloqué aquí en la fase 1? O sea, en la fase A. Acordemos. Bueno, hago esa aclaración. El ingeniero Manuel me decía, no es fase 1, es fase A. Entonces yo dejé fase 1 o fase A, fase 2 o fase B, fase 3 o fase C. Aquí distribuí la ducha en estas dos fases. Listo, vamos con el siguiente. Otra ducha en otro baño de la casa. Es una casa enorme. Entonces,
Bueno, seguíamos, íbamos en la ducha, 2 duchas, porque es una casa enorme. Esto es una casa, mejor dicho, que es tremendamente grande. Entonces, ¿qué hicimos acá? La fase 6.8, perdón, el circuito 6.8, otra ducha, ve aquí dice otra ducha, de 4.500, todo lo mismo que la anterior, solo que aquí, bueno, yo le puse una temperatura de 30. Obviamente aquí, y no puede ser, como así que porque las temperaturas diferentes, si tienen toda la razón. Pues la casa está toda en el mismo sitio. Bueno, ya le hice la corrección. Digamos que es 33 grados centígrados. Y fíjense que ya no distribuí la potencia en la fase A y en la fase B, sino en la fase A y en la fase C. Luego, ¿qué hay? Un horno de 4.000, entonces se repartió entre dos. Otro horno también de 4.000, se repartió. Listo, eso usted lo mira. Y llegamos a los circuitos monofásicos. Entonces recordemos cómo se calcula la corriente en un bifásico, en un trifásico y en un monofásico. En monofásico es muy sencillo. Potencia total dividido voltaje multiplicado por el factor de potencia. En este caso, yo puse 0.64 el factor de potencia. ¿Por qué? Porque esta es la toma en donde va conectado la lavadora, y la lavadora tiene un motor y el factor de potencia del motor es de 0.64. Entonces observen que aquí obviamente ese factor de potencia afecta. Si yo le pongo 1, observemos, y automáticamente cambió la corriente, disminuyó, pero por culpa del factor de potencia tan bajo, cambia. ¿Dónde se colocó eso? En la fase C. Y bueno, lo demás simplemente aquí, por ejemplo, ¿qué otra observación hay que hacer? Mínimo deben haber 2 circuitos para pequeños artefactos. Aquí hay es como 5. Mínimo deben haber 2 circuitos para iluminación. Aquí hay 2, veas, esto es lo de iluminación. O sea, se procura no revolver en un mismo circuito alumbrado o iluminación y pequeños artefactos. Pero dado el caso se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces vea, todo esto lo demás, yo creo que aquí no hay nada que explicar especialmente, ya voy a revisar mis apuntes. Entonces ya habíamos revisado esto de aquí, entonces yo ya les dije acá que si usted llega a colocar aquí 1, automáticamente se pone en rojo y le dices, le falta una, este número, o sea, usted tiene aquí 2 y aquí hay 1. Bueno, aquí hay 1 y aquí hay 2, no, entonces toca corregir qué es lo que sucede. ¿Listo? Bueno. No, contrario, perdón, yo aquí hice algo mal. Bueno, no hay problema, aquí es donde está. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ¿qué es este 44.760? Es la suma de toda la potencia de la casa. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo acá? Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo aquí llego y coloco 1.500 y aquí, por ejemplo, no pongo 1.500 sino 1.400? Se pone en rojo esto. Dice, no. Esta suma no corresponde a la suma de acá. Hay un problema. Entonces, eso también le va a ayudar muchísimo a usted para este cuadro. Entonces, repito, esta es la suma de todo y la suma de estos tres es este resultado. Cuando estos dos resultados son exactamente iguales, aquí aparece un 0 donde le dice perfecto, está todo distribuido en el circuito, no le hace falta, que fue lo que yo acabo de hacer. Repito, si yo coloco 1.400, este resultado de aquí no es igual al acá, me dice que me faltan 100, que los busque a ver dónde está. Entonces ahí están corregidos. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Aquí la suma de todo esto es 14.926,7. La suma de todos estos 14.917. La suma de la fase C es esto. Entonces miren, este resultado que aparece aquí, 14.920, es este dividido en 3. O sea, que estos números que están acá, este resultado que aparece aquí, menos 6,66, me está diciendo que me pasé 6,66 vatios comparado con este número. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo llego aquí y quito este 1060 de acá y lo pongo aquí? A este lado. Listo, se vuelve a poner en verde y me dice, muy bien, pero observen qué sucede en la parte de abajo. Aquí me está diciendo que hay un desequilibrio, que esta fase tiene 10.053 vatios menos que este
y que entonces se está rompiendo la norma de desequilibrio entre fases porque aquí tiene un 15,22% de diferencia con respecto a las otras fases. Entonces, ojo, este valor, si ven que está en rojo, me está diciendo, hay algo mal, está en desequilibrio esto. Vea, ahora se puso en verde. ¿Por qué? Porque si este número, vamos a mirar, si este número es menor al 5%, está bien. Si es mayor al 5%, está mal. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué puso es que un toma corriente de 200 vatios? Eso no existe. Pues ahí hay una diferencia de normas en muchas partes y dice que debe ser mínimo de 400, que de 300, que de 100. O sea, ¿por qué usted diseña una instalación eléctrica para 200 vatios y eso nunca se va a dar? Si el tomacorriente viene para 15 amperios a 110 voltios son como 1500 mínimo. Porque como usted nunca va a prender simultáneamente todas las tomas, entonces eso se hace porque si imagínense que pusiéramos 1500 a todas, eso nos daría un resultado enorme, terriblemente grande. Entonces, por favor, y usted me dice, pero es que a mí el profesor me dijo que no eran 200. Bueno, eso va en el educador, no hay una norma específica para eso. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Si ustedes observan la potencia de cada circuito, ninguno de estos es menor de 1000. Y algunos dicen, no, que hasta que se puede, aquí yo tengo casi todos, este está de 1060, no, pero que se puede 800. No, usted no va a poner un breaker para 800 vatios, como vamos a ver en otro video que voy a subir, en donde un ingeniero coloca 64 vatios para un breaker. Ahora diría, pero eso no se puede hacer. Depende de la necesidad, si es que es un circuito especial aparte de iluminación de un sitio como un centro comercial en unos espacios especiales, pues se puede romper la norma, pero pues eso sale muy costoso. Entonces repito, la potencia total de cada uno de los circuitos se aconseja que no sea menor a 1000 en el caso de los monofásicos y máximo de 2000 si es un monofásico. En el caso ya de tomas especiales, o sea, por ejemplo, digamos aquí, vea, yo tengo aquí las famosas GFCI. ¿De cuántos son las GFCI? Son de 1000 vatios. Bueno, ¿y qué sucede si ya no estamos utilizando lámparas de 150 vatios, ni de 100, ni de 60? Ahora una es de 10 vatios. Ponemos 10 vatios entonces, no, porque el circuito no se puede diseñar para 10 vatios y usted no puede colocar un circuito con 40 bombillos LED para que le den 400 vatios y usted ya no, pero entonces ¿cómo hago ahí? Imagínese usted coloque un breaker para apagar 40 luminarias o bombillas LED, deja todo un edificio sin luz. No, entonces eso hay que medirlo, ¿sí? Que no hay un número exacto ni preciso de cuántas luminarias debe colocarse mínimo en cada circuito. No, eso también depende de la distribución de esas bombillos LED o luminarias, porque pues la idea es tratar de que solamente ciertos sectores se queden sin luz. O sea, imagínense que fuera un solo breaker de luz para todo un apartamento. Usted baja ese breaker y quedó todo el apartamento sin luz. No, por eso la norma dice mínimo 2 circuitos. Mínimo quiere decir que usted puede poner más si quiere. Vuelvo a repetir esta parte de acá. ¿Qué es esto? Si usted observa aquí arriba dice, es la suma de esta columna. Y si esta suma no corresponde al número que usted colocó acá, por eso aparece en rojo, diciéndole le falta o le sobran. De acuerdo al diseño que usted hizo eléctrico de esa casa, usted dijo que iban a haber 36 lámparas, tomacorrientes de 200 vatios y resulta que aquí solamente hay 35. Entonces quiere decir que revise porque o le falta uno, aquí en este caso le está diciendo que le falta uno, entonces hay que corregir. ¿Por qué hay valores tan grandes en este cuadro de carga? Porque es que imagínense que aquí la alcoba, el patio es de 8 metros por 8 metros, eso es un lote enorme, entonces por eso es que los valores son tan grandes. Tiene garaje, tiene fuera de eso patio interior, patio exterior, 2 alcobas auxiliares, un baño auxiliar, una sala enorme, comedor enorme, alcoba principal con baño, 2 hornos, 2 duchas. Por eso esa potencia es una potencia demasiado alta. Listo. ¿Qué sucede generalmente en un cuadro de carga? Estas columnas, vea, voy a seleccionarlas.
y voy a pedir que ocultar las columnas. Y este es el cuadro que vemos, así de sencillo. Eso es todo, creo que no se me escapa nada. Vuelvo y repito, con muchísimo gusto. Si usted quiere este cuadro para sus trabajos, escríbame al correo Jorge Medina Articulación Sena, que aparece aquí en la parte de abajo, gmail.com. Espero haber cumplido con las expectativas de todos mis suscriptores.